el objetivo básico de este vídeo es precisamente esto: analizar desde un punto de vista lógico, o sea, lógico como una disciplina derivada de la filosofía, la epístola o la carta que nuestro presidente envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si les parece, vamos a revisarla. Bueno, comenzamos primero, como todo comunicado oficial, comienza con la sede, que es la Ciudad de México, y la fecha, el 30 de mayo del 2019. E inicia: Presidente Donald Trump, estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. En esta misiva, el presidente no pierde el tiempo en saludos o en introducciones innecesarias y aborda el problema de manera directa al expresar su voluntad de poder, como diría Nietzsche, al decir no quiero confrontación. Así también demuestra liderazgo y carácter, para después ofrecer la imperiosa necesidad de que impere el diálogo sin importar la gravedad de la crisis, y pluraliza al insistir que debemos actuar con prudencia y responsabilidad. Después dice: el mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Primera cuestión. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando un argumento analógico o un argumento comparativo, sin mencionar a Trump, pero como para él está dirigido esta carta. Por eso es por lo que menciona primero a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, que ambos, como los mejores presidentes, tenían buenas relaciones, cosa que se entiende por lógica que actualmente no sucede. Asimismo, califica a Lincoln como prócer. Un prócer es una persona valerosa, distinguida y de alta dignidad que contribuye al engrandecimiento o a la liberación de su comunidad. Prosigue la carta. Así como las relaciones del general Lázaro Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt, al que elogia al calificarlo como un titán de las libertades. O sea, como todos sabemos, los titanes fueron la primer raza, la primera generación de los dioses olímpicos, y se caracterizaban por ser unos gigantes con fuerza descomunal. Entonces, imagínense de qué manera está calificando a este par de presidentes emblemáticos de los Estados Unidos, calificativos a los que jamás podrá aspirar Trump. Ya que antes que nadie proclamó, se refiere a Franklin Delano Roosevelt, los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a vivir libre de temores, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos y el derecho a vivir libre de miserias. Ahora sí, en filosofía y en lógica, en esta sección nuestro presidente utiliza 2 argumentos analógicos al comparar a Trump con Lincoln y Roosevelt. Nota: los argumentos analógicos, también llamados argumentos comparativos, son una parte de la lógica en la que se utilizan situaciones previas, similares o parecidas y que tienen una validez relativa. Proseguimos. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas, para así crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Mientras tanto, Trump, como es típico de este personaje, escribe: la gente sabe o ha visto durante años que México solo le gusta hablar. El problema es ese: México es un abusador de los Estados Unidos. Siempre tomando, pero nunca dando.
Ellos han tomado este camino por décadas. En el momento que ellos quisieran, podrían detener la invasión a nuestro país de los distribuidores de drogas, de los cárteles y de los traficantes humanos. Eso lo expresó en un Twitter, no de manera oficial, el 2 de junio. Mientras nuestro presidente mantiene la calma en la carta, no obstante, le recuerda puntualmente que desde el principio de su gobierno le propuso optar por la cooperación para el desarrollo. A lo que el presidente de Estados Unidos responde, como es habitual con él, a través de un tweet, como si fuera un chavo contestándole un cuate, una broma, ¿no? Entonces, sin embargo, la realidad al respecto de lo dicho por Trump, de que somos unos abusadores y que no hemos hecho nada por las drogas, ni por la inmigración, la realidad es esta. Esto es el Diario de España, y en la nota internacional viene: Internacional, México y su guerra contra el narco, 10 años, 50,000 millones de dólares y más de 200,000 cadáveres. México y su guerra contra el narco, o sea, lo mismo otra vez. Lo importante es esto. Estados Unidos dice de que invirtió mucho en la guerra contra el narco. Seguramente invirtió, pero dotándole de armas a los narcos, porque al gobierno mexicano solamente, con el famoso Plan Mérida, le otorgó 1,405 millones de euros. En cambio, México gastó 50,000 millones de euros en la guerra contra el narcotráfico. Y los homicidios son 250,000 en México y los desaparecidos 28,000. Y todo por estar cuidando las adicciones de los estadounidenses. Y esta es la mejor prueba. Tenemos aquí en drogas un problema de salud pública. Estas son muertes relacionadas con el consumo de drogas por millón de habitantes, entre 15 y 64 años, no incluye tabaco y alcohol. Y tenemos que el líder, como siempre, es Estados Unidos, ya que tiene 245,8 muertes por millón debido al abuso de drogas. El que llama mucho la atención es Islandia, con el segundo lugar. Ese no me lo imaginaba, con 221. Le sigue El Salvador, con 160, Suecia 124, Australia 116. Bueno, ahí los podemos ver todos. Llama la atención, por ejemplo, que no aparece aquí México, tampoco aparece China, ni aparece la India, por ejemplo. Es más, Francia tampoco aparece, ni Italia, ni España. Muy bien. Hagamos un experimento mental. Les propongo que cierren sus ojos durante los 30 segundos que hable. ¿Les parece, por favor? Va. Supongamos que todo el consumo de cocaína en Estados Unidos desapareciera y de pronto se reubicara en Canadá. ¿Creen ustedes que las autoridades estadounidenses estarían dispuestas a confrontar a narcotraficantes, aún con el costo de ver incrementos actuales en el índice de homicidios en ciudades como Seattle, que actualmente tiene 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, a tasas de 150 homicidios por cada 100,000, como ocurre en México o en Colombia, para evitar que a Vancouver llegasen los embarques de drogas? Por supuesto que no. Pero ese es el escenario que vivimos en países como México y Colombia. Entre otros países latinoamericanos que han vivido durante los últimos 20 años a manera de ciclos violentos y corrupción política, son costos que ellos han pagado para que Estados Unidos mantengan a las sustancias fuera del alcance de sus usuarios dependientes. O sea, no estamos haciendo nada por el bien de nuestro país, estamos limpiando el patio trasero del cochinero que tienen los gringos en su casa. Y aún así, aquel dice bueno, el presidente Trump dice que en cualquier momento podemos detenerlo y que solo nos dedicamos a hablar. Actualmente existe una epidemia de abuso de opiáceos en Estados Unidos.
Ante estos antecedentes se suma el descontrolado aumento de las muertes producto de la adicción a los opioides, que son responsables del 76% de las pérdidas humanas por consumo de drogas. O sea, de todas las drogas ilegales que existen, los opioides son responsables del 76% de las muertes por sobredosis. Y esto se hace porque obtienen fentanilo de manera ilícita. Y este fentanilo, sin que ellos lo sepan, está mezclado con heroína y otras drogas, incluyendo el éxtasis o el MDMA o heroína o cocaína. Y esto ha hecho que se convierta en el principal causante de las muertes por sobredosis. Solo en Estados Unidos, que es el país con la mayor crisis sanitaria en toda su historia a causa de los opioides. O sea, es algo así como si la historia, existe una teoría que la historia se repite también por ciclos. Esta sería como la respuesta de lo que los ingleses les hicieron a los chinos, pero ahora son los norteamericanos los que están muriendo, y también a causa de los opiáceos, no de la morfina, no del opio, perdón, en donde los fallecimientos llegaron a casi 63,000, a más de 63,000 en un año. Una cifra récord en cuanto al registro que se tiene. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿de dónde sale todo el opio? O toda la morfina, o toda la amapola, ¿en dónde se cultiva? Si alguien dijo Afganistán, adivinó. Pero antes que eso, de manera legal, el mayor productor de opioides es la familia Sackler, una familia de multimillonarios de los Estados Unidos que viven en Nueva York. Y ellos quieren lavar su nombre al punto que se les llama los Medici del siglo XX, ya que además de ser una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, más ricas que los Rockefeller, y también es una de las más discretas y más filantrópicas, al punto que les llaman los Medici del siglo XX, y tienen universidades, salas de museos, centros de investigaciones, galerías y hasta un planeta fuera del sistema solar con su nombre. Ellos son los dueños originales de Purdue Pharma. Por lo que pocos conocen es que la escandalosa fortuna de los Sackler, con la que ofrecen becas, compran arte, crean fundaciones e instituciones, patrocinan salas en el Louvre y en el Museo Británico, abren escuelas en Israel y fundan decenas de programas científicos, académicos y culturales por todos lados. Pero sin embargo tiene un pasado oscuro, y aquí dice en inglés. ¿Tú sabías que la familia Sackler ha construido su fortuna de $14 billones vendiendo Oxycontin? Una droga que ha matado más personas que la heroína y la cocaína combinadas. Ellos literalmente matan más gente que los cárteles de la droga, y además sus drogas están aprobadas por la FDA. Y acá donde dice The sun never set on the Sackler Empire, o sea, se refieren a que el sol nunca se pone en el imperio de los Sackler, como era con el imperio español en el siglo XVI. Ya que dicen que ellos han donado cientos de millones de dólares a instituciones alrededor del mundo. Aquí tienen una lista por ejemplo, en Europa. La Real Academia de Artes de Londres, Louvre en París, the Serpentine Galleries en London, the National Gallery en London, the Natural History Museum en London, the Royal College of Art en London, the Museum of London, the Old Vic Shakespeare Globe Trust, the Royal Ballet School en London, the Royal Opera House en London, Dulwich Picture Gallery en London, al Tate Modern, es más, al Museo Judío en Berlín, a la Universidad de Oxford, a los jardines reales
Botánicos de Londres y al Museo de Victoria y Alberto en Londres. Nada más para lavar su conciencia. Pero bueno, ellos lo procesan. Aún no contestamos la pregunta de dónde sale el opio. Pues, ¿recuerdan la guerra que hizo, por ejemplo, la invasión que tuvo Rusia, bueno, la entonces URSS en Afganistán? La razón de eso fue que la CIA utilizó todos los campos sin arar para ahí plantar con todos los yihadistas. Bueno, primero armarlos, dotarlos de arma a través de que la CIA desarrolló el comercio del opio. Entonces, por la vecindad que tienen con los Estados Unidos, con muchos de los ahora países que integraban a la Unión Soviética, la Unión Soviética de pronto se vio sobrepasada con problemas de drogas y es por lo que invadió Afganistán para destruir todas las drogas. Pero una vez terminando la Guerra Fría y desmantelando la URSS, regresó la CIA y volvieron a plantar nuevamente todos esos sembradíos. Y después con la OTAN llegó a su máximo de producción, al grado que Afganistán, de ser un páramo desierto, es el mayor fabricante o productor de amapola o de opio en todo el mundo, que es la materia prima para fabricar el causante de tantas muertes en Estados Unidos como es la oxicodona. Aquí tenemos a otros soldados cuidando atentamente que no se pierda nada de la cosecha. ¿Qué otras acciones ha emprendido México, ya que nos dijeron que no hemos hecho nada? Tampoco por la migración. Bueno, aprendamos un poquito. El gobierno del presidente Andrés Manuel López tiene 6 meses. Y sin embargo ha sido tiempo suficiente para lo que él reclamó en la carta a Donald Trump sea ya una realidad. Hecho en conjunto con la ONU, que la división de la ONU que se encarga administrativamente del desarrollo de los países de Centroamérica es la CEPAL. Entonces han hecho un modelo, un plan de desarrollo integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Y aquí tenemos el documento, si alguien quisiera tenerlo, yo se los paso en PDF, son 365 hojas nada más, en donde se incluye un diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL para terminar con la inmigración. Y aquí tenemos, por ejemplo, noticias a favor de esto. Alemania respalda la propuesta para frenar el éxodo centroamericano. Alemania quiere participar en este plan de desarrollo. Aquí dice, en la siguiente noticia, dice que por plan de desarrollo México va a destinar 30,000 millones de dólares a Centroamérica. Presidentes de Centroamérica presentan plan ante el Banco Interamericano de Desarrollo para atraer inversiones y reducir migración. Aquí tenemos al expresidente Obama aplaudiéndoles. Acá tenemos que Alemania financiará el plan de Andrés Manuel López Obrador para el sureste de México y Centroamérica. Aquí tenemos, bueno, esto está mal escrito, como sucede con estos pseudo reporteros de internet, porque realmente se escribe así. Greenspan, Alan Greenspan, quien fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos desde el 87 hasta el 2006, aplaudió el plan de desarrollo integral para el Triángulo Norte de América Central. Acá hay otra muestra de la solidaridad de los germanos y por supuesto también de los cubanos, cuyo presidente dice: rechazo enérgicamente la aplicación de medidas coercitivas, discriminatorias, imperialistas y arbitrarias de Estados Unidos versus México, inspiradas en la doctrina Monroe. Pobreza es la causa de la inmigración y soluciones cooperación para el desarrollo. Toda solidaridad de Cuba con México. Eso es todo lo que México ha hecho. Y sin embargo, el anaranjado vecino del norte estima que México solamente habla.
Es por eso que Andrés Manuel le contesta: usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa, porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Por ejemplo, en esta sección el presidente emplea un argumento lógico por causa, ya que entiende que la naturaleza de la migración es por la falta de oportunidades sociales para el desarrollo de los individuos. Nota, en la lógica o en la filosofía, un argumento por causa es aquel que se sostiene o es el que sostiene que existe una relación causal entre dos hechos. Específicamente sostiene que la tesis es la base de los hechos. Al respecto, es necesario analizar el grado de desarrollo social o humano a nivel mundial y cuál se espera sea la evolución de las economías en el 2050, para también conocer las causas del nerviosismo de los estadounidenses. Entonces tenemos aquí en esta tabla el índice de desarrollo humano en lo que se considera muy alto. En primer lugar lo ocupa Noruega, el segundo Suiza, luego Australia, Irlanda, el quinto Alemania. Así aparecen todos los países nórdicos. Se encuentra Canadá en el 12º, antes que Estados Unidos, que está en el 13º. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, de América Latina. De América Latina tenemos en el sitio 44 a Chile, con muy buena calificación, dentro de los primeros 50, al igual que Argentina y que Uruguay. Hoy mencionar también que dentro de este índice de desarrollo humano muy alto se encuentra Rusia, por ejemplo. Continuemos. Calificados como índice de desarrollo humano alto, tenemos que se encuentra Irán, uno de los países que trae a Estados Unidos en jaque. Se encuentra Cuba por encima de México en el lugar 73, México en el 74, Venezuela en el 78, o sea que no es eso que nos plantea. Es más, Venezuela se encuentra en desarrollo humano por encima de Brasil. Después está China en el 86 y Colombia aparece hasta el 90. Es el estado que guardan las cosas a día de hoy. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las economías en los próximos años? Pues se espera que para el 2050 el lugar número 1, que desde el 2016 pertenece a China, no a Estados Unidos. Entonces China en 2016 era el número 1 como la mayor economía mundial. En 2050 lo seguirá siendo. El segundo lugar ya no lo ocupa más Estados Unidos, lo va a ocupar la India. Estados Unidos desciende al tercero, Japón pierde el cuarto lugar con Indonesia, Alemania pierde el quinto con Brasil, Rusia permanece en el sexto, el lugar de Brasil, que es el séptimo, lo ocupa México, Japón desciende al 8, Alemania al 9 y el Reino Unido al 10. ¿Qué les parece? Esto sí que va a ser, o esto sí que representa el nuevo orden mundial, en donde Estados Unidos ya por fin ha dejado de mandar y ha dejado de ser potencia. Finalmente dice por acá, presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. Dice, por ejemplo, también, con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. Cuando Andrés Manuel dice el lema Estados Unidos primero, es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras, prevalecerán la justicia y la fraternidad. Nuestro presidente está
refutando una falacia argumentativa o sus argumentos o los argumentos retóricos afectivos, ¿sí? Que eso pertenece también a la lógica y a la filosofía, en virtud que la experiencia histórica, así como el conocimiento empírico, nos demuestran que jamás ha existido un imperio eterno. Nota, una falacia, aunque ya tenemos un video sobre falacias, es un engaño, mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Finalmente, en el momento más álgido de la epístola presidencial, nuestro presidente establece rasgos de su firme carácter, empleando manera de argumento de cita cuando expresa: y recuerde por favor que no me falta valor, no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios, creo en la política, que entre otras cosas se inventó para evitar la confrontación y la guerra. En la lógica, en la filosofía, lo que emplea Andrés Manuel es un argumento de cita. Este se da cuando se introduce la cita de otro emisor o cuando lo importante es lo que se dice, no quién lo dice ni cómo lo dice. Y también se refiere a Andrés Manuel en su carta a que él no cree en la ley del talión. Y esto proviene de la expresión latina lex talionis, porque, bueno, es un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley de talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente por diente. En el final de la carta retoma el espíritu diplomático para solicitar que atienda a sus emisarios y se despide como su amigo, no sin antes sentenciar con inflexión grave: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, con lo que hace un último amague al reiterar que no permitirá que se vulneren los derechos de los mexicanos. Nota, un amague es una acción de amagar, o es el indicio de alguna cosa o señal de ella. Amagar es dejar ver la intención o la disposición de ejecutar próximamente algo. Esto es, que no se quedará de brazos cruzados si Estados Unidos prosigue con su intención de gravar los aranceles. En mi opinión, ¿qué debería hacer México para evitar o paliar lo que viene? Bueno, tener una estrategia conjunta con los empresarios mexicanos, ¿sí? Para saber cómo enfrentar el caso. 2. Arrancar inmediatamente el plan de desarrollo integral Guatemala, El Salvador, Honduras, México. 3. Analizar oportunidades de realizar tratados de libre comercio con América Latina, con la Comunidad Europea, con China, India y Rusia. Realizar estudios y propuestas de cómo México tendrá que enfrentar dichas tarifas. Implementar una campaña en Estados Unidos, Latinoamérica y la Comunidad Europea en los siguientes sentidos: realizando cabildeo con los legisladores, haciendo campañas de publicidad para hacerlos conscientes a los estadounidenses lo que les cuesta el poner aranceles, invitar a economistas reconocidos para dar simposios o cátedras, reactivar ProMéxico o INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, para coadyuvar a los exportadores a buscar otros mercados, y demostrar con los números publicados por la misma Secretaría de Comercio de Estados Unidos el impacto de nuestras exportaciones e importaciones y cómo se encuentran sumamente interrelacionadas. Pues bien, hemos llegado al final. Espero, como siempre, que lo hayan encontrado útil, que encuentren algo de lógica o algo de sentido en todos estos argumentos y en este análisis personal al respecto de la actual situación que el día de mañana, o mejor dicho, que el día de hoy, porque ya es madrugada, se tiene que definir. Se despide, como siempre, de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes pedirles que no olviden suscribirse quienes no lo han hecho y que compartan este video con la mayor cantidad de gente posible. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudaría muchísimo. Ahora sí, me despido como siempre con el
Carpe diem. Tempus fugit et nemini parco. Chao.